Bien, en esta oportunidad nos encontramos con el docente Wilfredo Zambrano Irrazábal y en esta oportunidad queremos hacer una entrevista en relación con la enseñanza preuniversitaria de las carreras de literatura y lenguaje eh, en la Academia ADUNI del Perú, ¿no? Wilfredo Zambrano ha realizado estudios literarios en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y tiene una vasta experiencia en el dictado de los cursos de lenguaje y literatura. Y en estos cursos que son dictados en la Academia DUNI, ¿no? Una de las instituciones que tiene un alto porcentaje de alumnos que ingresan a nivel nacional a las universidades peruanas, ¿no? De preferencia la Universidad San Marcos y la Universidad de Ingeniería. Bien, la primera pregunta que le quería hacer es, ¿cómo ha sido su formación en la universidad previo a ejercer el cargo de docente? Bien, en primer lugar, muy buenas tardes, Jesús. Gracias por la entrevista, ¿no? Y también por la oportunidad de poder transmitir un poquito mi experiencia, ¿no? Como docente. Sí, yo soy egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la Facultad de Educación. Yo, bueno, cuando ingresé a la universidad, eh, tenía la vocación de enseñar, de educar, y esta vocación, bueno, podría decir que viene de familia, ¿no? Yo, bueno, tengo mi abuela, que es profesora, mi madre ha sido profesora, mi abuelo también ha sido profesor, y bueno, como que ha sido de familia, ¿no? La vocación, ¿no? En la universidad yo he recibido cursos de pedagogía, ¿sí? Y también cursos de la especialidad de lenguaje y literatura. Y bueno, esta idea de enseñar, y de elegir esta carrera, eh, honestamente nació cuando yo me estaba preparando también para postular. Yo estudié en la Academia DUNI, ¿sí? En los años 90, y yo en verdad iba a estudiar otra carrera, ¿sí? Yo tenía la idea de estudiar la carrera de Derecho, ¿ya? Entonces, me preparé en la academia algunos años para ingresar a Derecho y bueno, no ingresaba, ¿no? Y en ese tiempo decidí emprender un pequeño, podríamos decir, grupo de estudio, ¿sí? En mi casa, con un amigo, donde enseñábamos, él enseñaba matemática y yo enseñaba letras. Entonces, en ese grupo de estudios, que eran unos cuantos jóvenes que le enseñábamos, descubrí mi vocación. Descubrí mi vocación cuando enseñaba. Ellos me decían, oye, se te entiende, me decían, ¿no? Eres bien claro al explicar, se entiende. Y bueno, yo decía, entonces, de repente soy profesor, ¿no? No soy abogado, decía yo, ¿no? Entonces, por ahí como que nació esa idea de postular pues educación, ¿no? Yo quería inicialmente ingresar a, ¿no? Y bueno, me inscribí al examen de admisión, ingresé a la Facultad de Educación y bueno, aprendí, ¿no? Ahí la carrera de docente. Y valga verdad, Jesús, yo he tenido muy bonitas experiencias, ¿no? Como docente, ¿no? He conocido a muchos compañeros que como yo también tenían esa vocación y a grandes maestros en la Universidad San Marcos que han sabido pues transmitirme su experiencia para poder desarrollar esta carrera. También algo que es bueno saber es que la carrera de docente, Jesús, no es tan teórica, no es que te dicen, mira, vas a hacer esto en la clase, estos son los procedimientos, estas son las etapas de una sesión, no, sino que uno lo aprende más en la práctica, porque cada aula, cada estudiante
es un mundo diferente, ¿sí? Tú puedes de repente tener un método para enseñar un tema, pero dependiendo del aula y dependiendo también del estudiante, uno tiene que a veces variar el método, ¿te das cuenta? Entonces, es algo que se aprende en la práctica, ¿no? Ser docente se aprende, ¿no? En la práctica, ¿no? Y bueno, hemos tenido la oportunidad de enseñarle a muchos chicos en la Academia Duni, chicos que de repente venían de colegio estatal, colegio particular, algunos que tenían una buena base, otros que no tenían buena base, y al final han salido de la academia aprendiendo y han logrado su objetivo de ingresar, ¿no? Uh -huh. Esa era la primera parte, ¿no? Que te quería comentar, ¿no? Sí, sí, muchas gracias. Eh, la segunda pregunta es, ¿a qué se debe la elección de desempeñarse como docente preuniversitario? ¿No? Considerando que hay distintas vertientes dentro de la carrera de educación, ¿no? Quizás la parte eh, escolar o la parte incluso universitaria o trabajar en editoriales, etcétera, ¿no? Uh -huh. Sí, obviamente que cuando uno decide una carrera, Jesús, debe tener un modelo, ¿no? Un referente. Bueno, yo en el colegio tuve una profesora de literatura que era muy buena para enseñar, era muy didáctica y honestamente nos motivaba a la lectura. Y también en la academia Duni, cuando estudié en los años 90, tuve un profesor que él fue definitivamente mi referente, ¿no? El profesor enseñaba el curso de lenguaje y literatura. Y el curso de lenguaje yo del colegio no lo tenía muy, no lo tenía muy bien, no era muy apegado a ese curso, pero cuando este profesor de lenguaje de la academia lo enseñaba, lo hacía tan sencillo el curso y lo hacía tan didáctico que dije, pero ¿por qué no me enseñaron así en el colegio, no? Era un curso fácil y el profesor lo hacía sencillo y entendía y aprendía. Y también cuando enseñaba literatura, era algo que eh, cuando el profesor explicaba las obras y las contaba, parecía como si el tiempo se detuviera, ¿no? Porque lo hacía tan interesante el relato y el análisis que daba ganas de escucharlo y uno se quedaba pues totalmente prendido de la clase y quedaba la obra, ¿no? En uno. Y luego cuando venía el examen y las preguntas, uno contestaba fácilmente, ¿no? Creo que ese fue mi referente. Entonces yo dije ahí, ¿no? Eso es lo que quiero hacer, ¿no? Quiero ser profesor de literatura y lenguaje, ¿no? Como este docente, ¿no? Y bueno, cuando yo entré a la academia a ser profesor y lo tuve como compañero, le dije, me acuerdo, no, tú tienes la culpa que yo esté acá, le dije, no, tú tienes la culpa porque yo me guié de ti, ¿no? Entonces él me dice, está bien, me dice, pero trata de buscar también tu propio estilo, ¿no? Está bien que uno comience de repente imitando a un profesor, pero también uno tiene que buscar su estilo, ¿no? Y bueno, ¿por qué elegí el nivel preuniversitario habiendo otros niveles? Porque eh, siento que en el nivel preuniversitario el estudiante tiene de repente mayor disposición para aprender y siento que de repente ya estoy cerca para apoyarlo a que logre su objetivo de ingresar. Claro, también en el colegio también he enseñado, pero siento que en el nivel preuniversitario tengo de repente mayor oportunidad para aportar con lo que yo he investigado. A mí, bueno, personalmente me gusta leer, me gusta investigar y, y me gusta mostrar esa investigación con mis alumnos y que ellos también sientan ese cariño por la investigación y también que lo que aprendan le transmitan a otras personas, ¿no? De repente siento como que en el nivel escolar podría dar también un aporte, pero pienso que en nivel preuniversitario y universitario también el aporte podría ser más contundente, ¿no? Claro, ser docente preuniversitario, Jesús, también se vincula mucho con la personalidad de uno, ¿no? Yo siento que con los adolescentes, con los jóvenes, tengo mayor afinidad que de repente con los niños, ¿no?
hay profesores que tienen más llegada con los niños y no mucho con los adolescentes o los jóvenes, ¿no? Pero yo siento que con los adolescentes sí tengo mayor llegada, ¿no? Entonces, por ahí como que se tomó esa decisión de ese nivel preuniversitario, ¿no? Uh-huh. Muy bien. La tercera pregunta era, ¿cuánto tiempo tiene ejerciendo el rol de docente en Alumni? Y para contar como anécdota, ¿no? Yo fui su alumno en el año 2006 Uh-huh. y luego muchos años siempre lo he encontrado en algún punto, en algún lugar cercano de la universidad, ¿no? Y siempre me ha dicho que continúa con esta carrera, ¿no? Con esta vocación de docente preuniversitario, ¿no? Y me gustaría saber que nos cuente cuánto tiempo tiene Uh-huh. dictando, Sí, ¿no? bueno, yo te cuento, Jesús, ingresé a la universidad el año 2000, en el mes de marzo, ¿ya? Y ese mismo año 2000, en el mes de agosto, participé en el concurso de profesores que realizaba la Academia DUNI. Yo era un alumno universitario de primer año y vi la publicidad pegada por uno de los pasajes ahí de la San Marcos. Entonces dije, ¿por qué no postulo, no? Para probar, de repente tengo ahí una experiencia, ¿no? Que aprender. Y postulé, y cuando llegué a escribirme, encontré que habían bastantes personas que se escribían. Muchos ya eran pues jóvenes que estaban por terminar la carrera, habían también egresados, titulados, y hasta habían personas con maestría. Yo recuerdo porque tenían sus documentos en la mano, y yo recién era pues un cachimbo, ¿no? Como le decimos acá, ¿no? Un cachimbo, ¿no? Y solamente tenía mi constancia de ingreso y mi DNI nada más, y me escribí. Y en el examen recuerdo que pasamos por 3 etapas. La primera etapa fue un examen de cultura general. La segunda etapa fue un examen ya del curso en sí, de lenguaje y literatura, que logré contestar porque justamente, como te digo, había ingresado recién ese año, tenía fresca la preparación, ¿no? Y luego el tercer examen fue el de clase modelo. Ahí, en verdad que tuve bastante nerviosismo porque eran profesores de experiencia en un salón que me preguntaban, me hicieron exponer un tema de breve y luego me hicieron preguntas del tema que había expuesto y de otros temas, ¿no? Y era, honestamente, fue traumante porque habían cosas que me preguntaban pero yo desconocía. Entonces, recuerdo que eran como unos 60 postulantes, entré, bueno, yo y un compañero más, entramos dos nada más, ¿no? Y a partir de ahí nos empezaron a preparar, no fuimos a dictar de frente, nos llevaron a una escuela donde teníamos que presentar nuestros esquemas de clase, nuestras sesiones, y nos iban dando ahí sugerencias, ¿no? Cómo llevar la clase, ¿no? Tuvimos varios meses preparándonos y recién en el año 2001 empecé ya a dictar, ¿no? Y del año 2001 hasta el día de hoy he seguido de manera ininterrumpida dictando pues ahí en la Academia DUNI. Son ya pues eh, 20 años, ¿no? Que estoy dictando, sí, 20 años. Y como te digo, Jesús, esta experiencia de docente me ha permitido conocer a mucha gente. Justamente me dices que tú has sido mi alumno, y así como tú he conocido, cuántos jóvenes que han tenido la intención de repente de llegar a la academia por una carrera y de repente se han inclinado por otra carrera, o de repente hay chicos que no tenían ni idea a qué iban a postular, pero en la academia se deciden, ¿no? Se deciden a qué postular, ¿no? Y hay otros que, bueno, me han dicho, profesor, por usted yo escogí la carrera de literatura y la carrera también de lingüística, ¿no? Y me han hecho sentir un poco culpable de, de, su, de su decisión, pero bueno, son anécdotas, ¿no? Que han pasado y de la cual, bueno, me siento contento, ¿no? También he tenido, pues, errores, ¿no? Que he cometido en las sesiones, pero de esos errores, pues, hemos aprendido, ¿no?
Y son 20 años que, honestamente, para mí, siento como si no hubiera pasado. Yo me siento tan joven como cuando empecé y con tantas ganas de aprender también cuando empecé, hasta el día de hoy, ¿no? Siempre siento que estoy aprendiendo algo nuevo de los libros y también de los alumnos, ¿no? Siempre, siempre, siempre siento que estoy aprendiendo, ¿no? Uh-huh. Muy bien. Antes de hacer la cuarta pregunta, recuerdo que cuando yo ingresé a San Marcos, tuve la oportunidad de encontrarlo, creo que fue en la misma universidad, y le dije que iba a estudiar la carrera de literatura. Y usted me dijo, lo bueno de la carrera es que vas a conocer un poco más allá de la realidad, ¿no? Yo voy a tener estudios o voy a tener conocimientos que quizá otro estudiante no puede tener, ¿no? Entonces mi pregunta va por allí, ¿considera que la enseñanza del lenguaje y la literatura tiene un propósito social más allá de lo académico? Claro, sí. Yo considero que el curso de lenguaje y literatura, sí, obviamente que persiguen un propósito social, porque nosotros al enseñarle al estudiante una obra, a realizar su análisis, su interpretación, también lo estamos acercando a una visión del mundo, ¿no? Eh, eso es algo que la literatura nos permite, ¿no? Conocer la forma de pensar de una determinada época y también conocer de repente los errores, los aciertos que ha tenido pues una sociedad en un momento determinado y nos permite entender nuestra vida y mejorarla, ¿no? Definitivamente. Yo a través de la literatura he logrado que los alumnos entiendan mucho de repente de la realidad política del país, de la realidad social, de la cultura, y los alumnos se dan cuenta, ¿no? Se dan cuenta de lo importante que es leer, porque gracias a la lectura ellos pueden desarrollar también su capacidad de análisis y de interpretación. Y también cuando ellos escuchen otro tipo de discurso, ¿no? Van a saber discriminar quién de repente tiene, pues, o busca satisfacer intereses particulares, o quién de repente tiene, pues, un interés social, ¿no? De apoyar, ¿no? Al pueblo, ¿no? Entonces, sí, definitivamente, definitivamente la literatura sí tiene, pues, ese propósito. Y así como te lo dije esa vez, te lo repito, ¿no? El literato tiene la ventaja que de repente no tienen otras carreras, ¿no? De poder relacionarse con muchos campos de estudio. Una persona que estudia literatura o lee literatura puede conocer también un poco de historia, puede conocer de filosofía, de antropología, de sociología, puede relacionarse con muchos campos, ¿no? Así que el profesor de literatura o el estudiante de la carrera de literatura tiene pues esa ventaja, ¿no? Que de repente otras carreras no tienen, ¿no? Uh-huh. Bien, la siguiente pregunta entre las múltiples estrategias de dictado, una particularidad que lo destaca en sus clases es y ha sido su dinamismo y su entusiasmo al momento de enseñar, como cuando tiene que narrar las tramas de las obras clásicas. En ese sentido, ¿qué estrategias ha detectado en la enseñanza para un óptimo resultado en sus alumnos? Bien, en la enseñanza existen muchas estrategias que se pueden utilizar y la estrategia que el profesor debe elegir eh, debe estar acorde con su personalidad. Particularmente yo soy una persona que me gusta hablar bastante, soy muy hablador y también soy muy expresivo, ¿sí? Y me gusta que también mis estudiantes eh, estén atentos a la clase y siempre que ellos vean que la clase es una puerta para poder conocer algo más, ¿no?
que el tema. Me gusta que la clase se relacione no solamente con lo que es la literatura, sino también con otros campos. Entonces, cuando yo realizo mi clase, trato siempre de partir de hechos de la realidad. ¿Sí? Siempre me gusta eso, ¿no? Darles una situación, un caso, y también que ellos vean en la clase parte también de su vida. Me gusta también que los chicos vean de repente cómo afrontar ciertos problemas de su vida, de su adolescencia en la clase. Y por ahí también como que los voy también atrapando al curso. Entonces, es una estrategia que he utilizado, ¿sí? Partí de la realidad y también en la clase, la manera de expresarse del profesor tiene que ser clara, ¿sí? El profesor ya debe venir preparado con una estrategia, debe saber en qué momento de repente darle mayor fuerza a su voz, de repente en qué momento, no sé, utilizar un tono de voz para cada aspecto del tema. Eso es muy importante, la expresión, la dicción del profesor. Y también Jesús, algo que me gusta mucho en la clase, es siempre tener algunas preguntas que le crea al estudiante un conflicto cognitivo. ¿Sí? Me gusta tener de repente preguntas donde el alumno un poquito que se mueva y piense, ah, ¿verdad? ¿No? ¿Por qué es así, no? O ¿por qué esto sucede así? Si pasa de repente algo, ¿por qué de repente sucede algo diferente? Y siempre esas preguntitas como que las tengo reservadas para un momento específico de la clase. Ya uno ya con los años de experiencia tiene algunas preguntas donde ya sabe en qué momento soltarla y eso también al alumno lo atrapa, ¿no? Lo atrapa y con eso también le creas un conflicto que le incentiva a investigar, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Cuando dicto la clase de vanguardismo, ¿no? De la metamorfosis de Kafka, yo les hablo, ¿no? De las técnicas vanguardistas, ¿no? De la novela, etcétera. Y llega un momento en el cual le digo, chicos, pero en la novela no hay técnicas, le digo. No hay técnicas vanguardistas, no hay flashback, no hay raconto, no hay monólogo interior. ¿Y por qué a Kafka lo consideran vanguardista si la novela no tiene técnicas? Y a los chicos dicen, ah, ¿verdad? ¿No? ¿Por qué no? Y así, ¿te das cuenta? En esos momentos es donde ya la clase como que se vuelve más interesante y ahí vamos juntos sacando la respuesta, ¿sí? Y al final también la idea es que la historia que se cuenta en el curso de literatura, el argumento de la obra, también sea lo más claro posible. De repente hay obras que son complejas en su trama, hay obras que rompen con el tiempo cronológico, pero el profesor tiene que darle una secuencia lógica y el alumno lo tiene que entender. Ese también es una estrategia, ¿no? O sea, la clase para que salga bien, para que tenga éxito, debe ser bien planificada, Jesús, ¿no? Bien planificada, ¿sí? Y cada momento de la sesión debe tener un objetivo, debe tener un objetivo. Si yo escribo algo en la pizarra, si hago una pregunta, debe tener un objetivo, ¿no? ¿Para qué, no? Entonces, pienso que así se puede lograr una buena clase, ¿no? Uh-huh. Bien, profesor. Y la última pregunta para terminar la entrevista. Recuerdo que luego de sus clases, un alumno se queda con ese interés de querer buscar o leer los textos de los escritores que usted nos enseñaba. En ese sentido, y según su experiencia, ¿qué libros o autores usted considera que son fundamentales para la preparación preuniversitaria, ¿no? Considerando que a veces el tiempo es muy reducido, ¿no? Para la academia, ¿no? Porque un alumno lleva varios cursos, ¿no? Pero ¿usted cree que es fundamental que el alumno tenga algunas lecturas paralelas a su formación? Claro, obviamente. Eh, desde el curso que yo dicto, ¿no? De lenguaje y literatura, eh, considero que hay textos que el alumno obligatoriamente debe leer, ¿no?
por ejemplo, los autores clásicos de la literatura universal, Homero, Dante, William Shakespeare, también autores de la literatura española, como Lope de Vega, Cervantes, y también en la literatura hispanoamericana y peruana, autores como Jorge Luis Borges, Gabriel García Márquez, y en Perú, Mario Vargas Llosa, José María Arguedas, son autores que me parecen necesarios en la formación del estudiante. Como te dije hace un momento, las obras literarias permiten que el alumno pueda conocer el desarrollo de la humanidad y también pueda de repente conocer la forma de pensar de una determinada época y de repente los errores o aciertos de una sociedad que le van a permitir entender su sociedad actual. Entonces, pienso que son varios textos, ¿no? Son varios textos los que el alumno debe conocer y también no dejar de lado también texto de otras materias, ¿no? De otros cursos, ¿no? De historia, de filosofía, de psicología también, ¿no? Eh, la lectura definitivamente que ayuda para que el estudiante pueda desarrollar su capacidad de análisis, su capacidad de interpretación y también ayuda para que el estudiante pueda desarrollar una personalidad que sea más objetiva y también más reflexiva. Yo creo que sí, ¿no? En ese sentido la lectura ayuda bastante. Como tú me dices, después de la clase, muchos alumnos me han transmitido su idea, ¿no, profesor, de querer leer la obra que les he contado y muchos a partir de ahí se han motivado por empezar a leer otros libros. Es algo bueno, me gusta en mi curso, en mi carrera, que podamos motivar a nuestros alumnos a leer, ¿no? Yo veo que ahora, en la actualidad, Jesús, muy pocas personas les gusta leer, ¿no? Muy pocas personas leen. Ahora veo que los estudiantes en el colegio se acostumbran solamente a leer resúmenes, a leer de repente argumentos y no leen libros, no leen obras enteras. Y se está volviendo ya una tendencia a eso, ¿no? Los alumnos llegan a la academia, sí, no te miento, a veces no saben interpretar lo que leen, les cuesta mucho, ¿no? Interpretar lo que leen. Y ahí siento que el problema, bueno, en parte, ¿no? Es por los medios de comunicación y también por la internet, ¿no? Que al alumno pues le da prácticamente todo, ¿no? Ya masticado o se acostumbra básicamente a las imágenes, ¿no? A las imágenes. Entonces, nosotros a través de las clases tratamos de que ellos vean que la obra es muy interesante, ellos tienen que ver que de la obra literaria pueden aprender muchas cosas y ahí motivamos para que ellos lean, ¿no? Lean. Uh -huh.